Y este viernes nuestro país presentó la réplica ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, esto en el marco del juicio que inició en 2016 por el uso de las aguas del río Silala. Para conversar sobre este tema, los alcances, ya tomamos contacto con el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero. Canciller, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Nicolás. Un gusto estar en su programa. Igualmente, muchísimas gracias por este contacto. A ver, usted en el punto de prensa, luego de entregar ya formalmente lo que es la réplica de nuestro país por esta demanda del río Silala, dijo y destacó de alguna manera que hay un giro en la postura de Bolivia con respecto a estas aguas. Profundizar un poquito en eso y también qué significa para el proceso que ya se va a ir desarrollando en los próximos meses. Sí, es un giro muy claro. Usted lo puede advertir a través de las declaraciones de funcionarios de gobierno boliviano. El año 2016, Bolivia planteaba que el río Silala es un río que artificialmente llegaba a Chile. La OI está reconociendo que una parte sustancial del río Silala llega a Chile de forma natural. Pero lo importante, ¿cuál es la posición de Chile? La posición de Chile es la siguiente, y está muy bien fundamentada desde el punto de vista legal, documental y también científico. La posición de Chile es la siguiente frente al río Silala. Primero, el río Silala es un río internacional. Es un río que nace en Bolivia y por la pendiente propia del terreno fluye hacia Chile. Cruza la frontera hacia Chile en forma natural. Quiero decirle que la diferencia de altura entre el nivel donde nace el río Silala en Bolivia y el punto donde cruza hacia nuestro país es de 123 metros. Es decir, ustedes saben, el agua fluye de lo alto hacia lo bajo. Es un río, por lo tanto, que desde luego se guía y fluye según la ley de gravedad. Eso Chile lo subraya mucho. Es un río que fluye naturalmente y hay otro elemento más. Hay una quebrada por la cual fluye este río. Y es una quebrada que tiene alrededor de 8.500 años de antigüedad. Usted sabe, los ríos van dejando su surco, después es una marca, después generan una quebrada. Todo eso demuestra que el río Silala es un río internacional, tal como lo viene planteando Chile desde siempre y en forma invariable. Claro, usted apunta, canciller Ampuero, que la posición de Bolivia de alguna manera o alguna parte o tramo de este río justamente apunta a eso, que se aplica lo que es la ley de gravedad, que son aguas internacionales. Y me quiero quedar también en eso. ¿Usted cree que el cambio y giro que hace Bolivia puede obedecer a una estrategia? Porque uno pensaría, claro, es muy beneficioso para la postura de Chile, que finalmente se esté considerando la postura que tiene el país. Sin embargo, uno podría decir, aquí algo podría estar pasando, es una estrategia con miras a lo que van a hacer los alegatos en la Corte Internacional de Justicia. Mire, yo prefiero quedarme en el terreno de los hechos, y el terreno de los hechos, en este caso, muestra que la evidencia científica, y en este caso el desnivel del territorio, Bolivia, ¿verdad?, 143 metros más alto, allí donde nace el río Silala, que el punto donde cruza hacia nuestro país, eso es un elemento científico innegable. Eso se mide, está medido, ¿verdad?, la altura de estos territorios con respecto al nivel del mar. Está también la marca que ha ido dejando a lo largo de milenios el río Silala, que demuestra que es un cauce, es un río, digamos, natural, que fluye de la forma en que fluye. Entonces, lo interesante es que este caso está muy basado en la evidencia científica y es muy difícil negar, por ejemplo, la ley de gravedad, que va a ser un tema para Bolivia, tendría que negar que el agua fluye de arriba hacia abajo. Y entonces es muy basado en la evidencia científica y Chile está muy sólidamente armado en este sentido. Ahora, para quienes nos ven hasta ahora, ¿cuál es la diferencia con respecto a la demanda y el proceso anterior que vivió Chile con Bolivia en términos de la obligación de negociar o no? ¿Cuáles son los factores que de alguna manera han mostrado desde la postura chilena que hay más seguridad con respecto a un triunfo rotundo, pero que evidentemente eso también hace un poco el parangón con respecto a lo que sucedió la vez anterior? Mire, aquí lo central es que los hechos están sobre la mesa, en el territorio mismo. Es cosa de ir, recorrer, ver
cómo fluye este río. Cosa que hicimos hace muy poco, con una delegación de expertos y una delegación también de geólogos e hidrólogos, y estuvimos comprobando que todo aquello que se plantea en la documentación de Chile es fácilmente comprobable por la conformación misma del terreno y por la forma en que fluye este río y las huellas que ha ido dejando. También es importante señalar que fíjense que ya desde el Tratado de 1904 entre los dos países, allí está establecido y está dibujado el río como un río internacional. La posición de Bolivia en algún momento de plantear, vamos a decirlo así, de que era un río estrictamente nacional, o sea, de ellos, porque llegaba supuestamente artificialmente a Chile y que eso le daría a ellos la posibilidad de utilizar al 100% ese río, esa posición está completamente desmentida, por un lado, por estos mismos documentos, estos mapas de la época y por el desarrollo del río. Para recordar, fueron bastante más directos en Bolivia. Señalaron que Chile estaba robando las aguas del río Silala. O sea, fueron bastante duros en el primer análisis que termina con esta demanda que hace nuestro país. Así es, y usted lo dice muy bien, ese fue el epíteto que se utilizó en contra de Chile. Y no solamente eso, después se exigió, recordemos, el año 2010, una compensación que era multimillonaria en dólares, porque supuestamente el río no era internacional. Los hechos muestran con mucha claridad, y por eso Chile está tan seguro de su posición, que este es un río internacional que fluye naturalmente hacia Chile debido a la pendiente, debido a la ley de gravedad. Y por eso insisto, Bolivia va a tener que, frente al Tribunal Internacional de la Haya, no solamente rebatir los argumentos de Chile, sino que también va a tener que rebatir la ley de gravedad. Canciller, por supuesto nos quedamos muy pendientes de la situación del Silala, pero quiero llevarlo a otro tema, por supuesto que también ha estado dentro del trabajo de Cancillería y es con respecto a Venezuela. Me quiero quedar con lo último. El presidente Nicolás Maduro ha hablado de reuniones con su encargado en Estados Unidos y miembros de las altas autoridades de ese país. ¿Cómo lo evalúa usted estas reuniones? Que finalmente podrían ir generando también un punto de inflexión en lo que es la actual crisis que se vive en esa nación. Mire, nosotros como país no somos un llanero solitario, nosotros actuamos en el marco, en este caso, de esta tragedia que está viviendo el pueblo venezolano, trabajamos en el marco del Grupo de Lima, donde con los países afines hemos sostenido una posición. Y la posición es muy clara, es muy sólida y hemos también recabado para ello el apoyo internacional. Y es elecciones a la brevedad posible, la necesidad también de que se reconozca al presidente encargado Juan Guaidó, que se reconozca también a la Asamblea Nacional como el único órgano efectivamente que hoy funciona en Venezuela y que fue elegido efectivamente en términos y en un marco democrático, que hay que seguir aquella orientación que vaya dando el presidente encargado Guaidó, que la comunidad internacional, en este caso también el Grupo de Lima, estén siempre dispuestos a apoyarlos a ellos, porque son los venezolanos quienes deben decidir su camino. Nosotros estamos allí para apoyarlos. Y como siempre Chile dice, actuamos de acuerdo al derecho internacional, nos interesa que las soluciones sean basadas siempre en alternativas pacíficas, no a la violencia. Y en ese sentido, claro, usted dice no somos llaneros solitarios, estamos en el Grupo de Lima, pero finalmente, ¿por qué no se participó en el Grupo de Contacto? Claro, uno podría ver que hay 3 veredas que buscan de alguna manera el mismo objetivo. Y uno pensaría que la unión hacia la fuerza no es un lema que aquí está funcionando. Mire, quiero decirle que nosotros como Cancillería, y yo en términos personales como canciller, estoy en diálogo permanente también, así como lo estoy con nuestros países del Grupo de Lima, con cancilleres europeos. Es decir, nosotros estamos en un diálogo permanente. Ahora, con respecto a cómo contribuimos a que Venezuela logre restablecer la democracia y la libertad, hay momentos en que, desde luego, como ocurre siempre, en que hay posiciones que son diferentes. Ahora, esto hay que subrayarlo. Son posiciones que son diferentes en algunos aspectos mínimos, básicos, pero se mantiene el diálogo, en este caso con la Unión Europea. Y quiero decirle que nosotros como Chile y como
digamos, Grupo de Lima, no asistimos a lo que es el grupo de contacto internacional que sesionó en Montevideo, porque considerábamos que otorga no otorga plazos, no establece plazos, ni para la celebración de elecciones, ni tampoco para que se produzca un cambio drástico en Venezuela. Para nosotros es importante elecciones, pero con un plazo muy claramente establecido. Y en ese sentido teníamos una diferencia, por eso no acudimos allá. Seguimos, eso sí quiero subrayarlo, en contacto permanente con cancillerías europeas, porque esto, ¿qué pasa? Hay unas diferencias, pero con respecto a cómo podemos ayudar, ¿verdad?, a que Venezuela se vuelva a restablecer la democracia, y la libertad y la prosperidad y la convivencia en ese país y termine esta crisis humanitaria tremenda. Estamos plenamente de acuerdo, por ejemplo, con los europeos, plenamente de acuerdo en que hay que seguir contribuyendo con alimentos, con medicamentos, porque la tragedia que está pasando el pueblo venezolano es extrema. Hay millones de personas que no reciben la alimentación adecuada, ni reciben medicamentos, y que es un deber moral que estos alimentos lleguen a las personas que tanto lo necesitan. Sí, canciller, por último, y aprovechando la gentileza de su tiempo, me quiero quedar un segundito en Haití, la guerra civil que se vive, sí, la delicada situación que se vive en un país que tiene historia con el nuestro y también tiene mucha comunidad. De hecho, lo revelaba ayer también los datos del Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Hay alguna postura que tome el gobierno chileno con respecto a la situación que se vive en Haití? Sí, usted habrá visto probablemente mis declaraciones del día de ayer sobre Haití. Habrá visto también el comunicado que elaboramos hoy sobre Haití. Nosotros hemos manifestado nuestra preocupación por lo que está ocurriendo. Estamos muy al tanto de ello. Estamos en contacto permanente con nuestra embajada y nuestro consulado. Nuestro consulado tiene las instrucciones también de establecer, y así lo ha hecho, el vínculo con alrededor de 50, 60 chilenos que viven en Haití. Son en su gran mayoría gente joven que está trabajando en organizaciones no gubernamentales, haciendo un aporte en términos sociales, de desarrollo a Haití. Y nosotros también estamos, lo iniciamos ayer, contactando a las cancillerías de América Latina para poder llegar a algunas decisiones en términos conjuntos, comunes, y fundamentalmente dentro del Grupo de Lima y otros países que están fuera del Grupo de Lima, pero que también están preocupados por la situación de Haití. Para nosotros, la situación de Haití es delicada. Esperamos que se restablezca el orden, la paz allí a la brevedad posible. Estamos conscientes también de que nosotros tenemos acá una colonia, una representación, una migración poderosa de haitianos, y también, entonces, por ese lado también nos preocupa lo que está ocurriendo en Haití. Recuerden que Chile tiene una visa especial de reunificación familiar para favorecer a aquellos haitianos que están parte de la familia aquí y la otra parte en Haití. Bien, canciller Roberto Ampuero, nuevamente muchísimas gracias por estos minutos y atentos, por supuesto, a todos los temas. Gracias. Que muy bien. Le agradezco a usted, y cuando necesite más información, con mucho gusto nos ponemos en contacto nuevamente, Nicolás. Perfecto, encantado. Muchas gracias. Igualmente.